Suponga, como se muestra en la figura, en esta figura, que una caja de 70 kilogramos se jala con una fuerza de 400 newtons que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, y el coeficiente de fricción cinética es 0.5. Entonces nos piden calcular la aceleración de la caja. Pero entonces, como la caja no tiene movimiento en la dirección vertical, ya que es jalada y forma al jalarse un ángulo de 30 grados, entonces no es jalada directamente vertical. Entonces, para esto nos toca utilizar una fórmula que es la sumatoria de las fuerzas en el eje Y o en el sentido vertical, igualarlas con el peso. O pues también se puede la sumatoria de las fuerzas en el eje Y menos el peso sería igual a 0 para poder despejar la fuerza normal, para poder hallar la fricción y luego así hallar la aceleración. Entonces, pero en el eje Y está la fuerza normal, está el peso, y como se forma un ángulo de 30 grados, debemos hallar la componente vertical y la componente horizontal. Entonces, acá yo ya las hallé, pero para hallarlas se debe realizar lo siguiente. Entonces, se multiplica 400 newtons, que es la fuerza, por, en este caso, sería seno de 30, y eso nos daría 200 newtons. Y para el otro lado, 400 newtons por coseno de 30 grados, y eso nos daría 346 newtons. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y sería la fuerza normal más el componente, este es en el eje vertical y este es en el eje horizontal, más el componente en el eje vertical, que sería 200 newtons, menos el peso. Entonces nos toca ya también hallar el peso. Entonces, para hallar el peso debemos tener masa por gravedad, y esto sería 70 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado, y la masa, el peso, perdón, nos daría 700 newtons. Entonces le restamos 700 newtons igual a 0. Y para despejar esto pasamos esto al otro lado. Entonces, fuerza normal sería igual a 700 menos 200 newtons en cada caso. Y la fuerza normal sería igual a 500 newtons. Entonces así ya podemos hallar la fricción, que es coeficiente de fricción por la fuerza normal. Y esta sería 0.5 por la fuerza normal, que es 500 newtons. Y así la fricción nos daría 250 newtons. Entonces así ya podemos hallar la aceleración. Y para poder hallar la aceleración debemos saber cuáles son las fuerzas que frenan, cuáles son las fuerzas que mueven sobre la masa, que en este caso solo es una, que es 70 kilogramos. Entonces, las fuerzas que mueven en este caso sería el componente en el eje horizontal. Entonces sería 346 newtons menos la fuerza que frena, que sería la fricción, entonces menos 250 newtons sobre la masa, que es 70 kilogramos, y así la aceleración nos daría 1.6 metros sobre segundo a la 2. Y esta es la respuesta que nos está pidiendo, que es la aceleración.